Buenas tardes con todos y todas, esperamos que se encuentren muy bien. Les saluda Verónica Salas Valverde, estudiante del 10º ciclo de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ayin punchaw yapaykichis pascachon ichapas nuqaq sutiymi Nuavita Santa Cruz. Yachachik kanaypaq yachapakuq, ñuqaqa ichapas kasiani Qosqo Suyumanta. Buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Nuavita Santa Cruz Chalco, estudiante del 9º semestre de la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe, nivel inicial, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En esta oportunidad queremos darles la bienvenida al primer foro internacional denominado La Interculturalidad en la Educación Superior, Balances y Desafíos. Agradecemos la participación de todos los presentes aquí en el Zoom y también a los que nos están viendo por Facebook Live. Bien, antes de iniciar queremos presentar a las instituciones organizadoras del evento. Tenemos en primer lugar Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú, así también Escuela Profesional de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Escuela Profesional de Antropología de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, Perú, Laboratorio de Investigaciones de Antropología Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, la Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía del Perú, Iquitos, Perú. Les damos las gracias por generar este espacio de diálogo y conocimiento, que sin duda será enriquecedor para todos y todas las presentes. Bueno, hoy queremos dar inicio a nuestro segundo encuentro mencionando que actualmente la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe en nuestro país tiene como finalidad garantizar aprendizajes pertinentes y de calidad desde el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística. Esta política, de hecho, nos invita a aspirar a una educación equitativa, de calidad, pero sobre todo intercultural en todo el sistema educativo peruano, incluyendo la educación superior. Y es que, como sabemos, durante los últimos años, tanto en universidades como en institutos técnicos y pedagógicos, se han enfrentado a un gran reto, ¿no? Que es hacer justamente efectivas estas políticas interculturales en el interior de las casas de estudio. Y es que esto implica no solamente reconocer la diversidad cultural, sino también dar apertura a nuevas formas de producción de conocimientos diversos y plurales que ayuden justamente a la construcción de una ciudadanía intercultural. Y es frente a este escenario en el que consideramos pertinente realizarnos las siguientes preguntas. ¿Qué acciones podemos tomar al interior de las universidades convencionales para que los saberes y conocimientos diversos integren la malla curricular en la formación de los diferentes profesionales? ¿Es posible la interculturalidad en la educación superior? Y finalmente, ¿con qué experiencias inclusivas contamos en la actualidad y cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos? Bien, es así que nuestro primer foro internacional tiene como objetivo reflexionar y promover una educación superior intercultural, inclusiva, pluriversal, que reconozca tanto la diversidad de saberes y conocimientos como su validez y poder de transformar la sociedad global. Y que de esta manera este aporte de la construcción a la ciudadanía intercultural cuestionadora de cualquier forma de discriminación y racismo. Para ello, la dinámica será la siguiente. En cada sesión del foro se abordará una temática particular. En esta ocasión el tema ¿es posible la interculturalidad en la educación superior? Para respondernos a esta pregunta tendremos dos expositores muy importantes con gran trayectoria en el tema, en el cual cada uno de ellos tendrá 20 minutos para exponer y luego se abrirá un diálogo entre ambos, en el cual iremos incorporando algunas de las preguntas del público. Cabe señalar que estas nos las pueden hacer llegar a través del chat, tanto como del Zoom como del Facebook Live, de Chirapa y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Finalmente culminaremos con una reflexión final a cargo del invitado especial. Recordarles que antes de iniciar con las presentaciones es importante mantener tanto los micrófonos como las cámaras apagadas. Ahora bien, tengo el agrado de presentar y tenemos el agrado de contar en realidad con un académico de gran trayectoria en el análisis de la diversidad cultural. El doctor José del Val, quien cuenta con estudios de etnología y antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México.
Es docente e investigador mexicano, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además cuenta con numerosas publicaciones como capítulos de libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Bienvenido, doctor Del Val, agradecemos su participación y desde ya cuenta con 20 minutos para exponer. Adelante. Doctor, está con su micrófono apagado. Perdón. Ahora sí se le escucha. Ahora sí. Adelante, Sí. bienvenido. Muchas gracias. En respuesta al planteamiento que hicieron ustedes, ¿es posible la interculturalidad en la educación superior? Hice yo un pequeño texto para dialogar en torno a los problemas estos que se plantean. En ese texto se pretende exponer algunas reflexiones derivadas de nuestra experiencia acerca de los retos que se enfrenta el denominado diálogo de saberes como una filosofía emergente en el marco de la puesta en marcha de medidas que pretenden interculturalizar la educación superior impartida por los estados, en donde la diversidad cultural es una condición inherente. En este caso se toma como en cuenta nuestra labor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las luchas contemporáneas de los pueblos indígenas han enfatizado el campo de la reproducción cultural y muy específicamente a los proyectos de formación y educación propios, los cuales se consideran estratégicos para garantizar, en el marco de las actuales complejas y contradictorias condiciones globales, su reconocimiento jurídico y político, su reproducción como pueblos y su florecimiento y expansión de sus culturas. Durante las últimas 2 décadas, el Sistema Universitario Nacional ha desarrollado algunas propuestas cuyo objetivo ha sido el tránsito hacia una reformulación profunda de los paradigmas sociopedagógicos vigentes, con el objetivo de construir nuevos programas, planes, sistemas de educación pública más incluyentes y democráticos que brinden una respuesta más clara a las demandas y reivindicaciones de los pueblos originarios. Sin embargo, las interrogantes para los cuerpos académicos y especialistas de educación e interculturalidad, quienes han sido los encargados de diseñar, planificar e implementar los programas y currículums académicos, aún evidencian notoria insuficiencia en enfrentar el reto de construcción de modelos indígenas en los cursos y programas educativos. El desarrollo de la reflexión descolonizadora y sus consecuencias en todos los órdenes de la reflexión, la crítica y las instituciones, las políticas y programas requieren todavía de combates arduos y permanentes frente a este orden y estructura colonial, racista, eurocéntrica, e implícita y radical su voluntad homogeneizadora, que da sustento al pensamiento del neoliberalismo del capitalismo contemporáneo. La idea de modernidad y progreso, la idea de vida ha sido construida e impuesta por la sociedad occidental durante los últimos 5 siglos y aparece entonces como el principal obstáculo para el impulso al reconocimiento y la legitimidad de la pluralidad intrínseca de toda sociedad y al desarrollo de estrategias de construcción de relaciones interculturales equitativas que garanticen el desarrollo de un nuevo proyecto civilizatorio que transforme las relaciones sociales en las sociedades nacionales y el mundo global contemporáneo. Históricamente, el saber ha tenido un carácter colonial, pues la matriz cultural europea Occidente organizó de tal manera la producción y reproducción del conocimiento sobre el mundo que, de acuerdo a un único modo de percibirlo y explicarlo, el denominado método científico. En América, precisamente, el desarrollo y la aplicación de las políticas civilizatorias destinadas a la asimilación de las poblaciones originarias tuvieron un efecto devastador en los sistemas de conocimiento local, lo que llevó a desvalorizar y deslegitimar y a la sistemática negación de las lenguas, saberes, subjetividades que venían desarrollándose por las civilizaciones de Abya Yala. Es un indudable proyecto de carácter e intención etnocida. Sin embargo, en México y en el resto de América Latina se han empezado a construir y desarrollar
universidades propias de los pueblos indígenas, así como a programar de carácter antropológico y pedagógico a partir de la instauración de nuevas instituciones de educación superior, entre ellas universidades indígenas o universidades interculturales, y en otros modelos como áreas o departamentos universitarios, abordando el paradigma de la interculturalidad, aunque de manera laxa, como puente, modelo de relación y de comunicación entre distintas sociedades y sistemas de conocimiento de diferentes culturas. Este tipo de universidades aparecen también en el marco de un proceso mayor, un proceso de carácter local, como define Boaventura de Sousa, el cual da inicio a una crítica profunda de la severa crisis en la que se desenvuelven las universidades públicas y en respuesta propone lúcidamente la propuesta de buscar la desmercantilización, descolonización, democratización del conocimiento y de la educación en la era neoliberal. A nadie escapa la dimensión del resto que supone desarrollar estas estrategias, que requiere sin duda alguna no solo de científicos sociales críticos y comprometidos, sino de manera más urgente y como condición indispensable de la consolidación de una masa crítica de profesionistas y pensadores indígenas que obliga a la construcción conjunta de las lógicas de la interculturalidad equitativa, así como a los presupuestos básicos que deben instalarse y desarrollarse mínimamente para dotar de sentido estos procesos y estar en condiciones de evaluar resultados. Sin embargo, gran parte de las respuestas institucionales no han repercutido en experiencias compartidas con los propios pueblos, ni en estrategias que fortalezcan el desarrollo de competencias para alumnos, cuerpos docentes y de investigación. No obstante, es necesario construir y consolidar socialmente los consensos de la necesidad de interculturalizar las universidades públicas. Para el caso de la UNAM, se requiere dilucidar a qué modelo educativo debe responder las distintas iniciativas, los programas, los proyectos y las acciones que se implementan. Ello en el entendido de que no se concibe a la interculturalidad como dominios exportables o importables, sino como procesos efectivamente verificables que expresan relaciones armónicas o, por el contrario, asimetrías, hegemonías y subalternidades sobre las cuales naturalmente es posible y necesario influir. No se trata de importaciones de una exterioridad intercultural que genera la reflexión, sino de procesos fundados en las singularidades culturales de los numerosos y diversos pueblos originarios que habitan el territorio nacional. Estos pueblos se encuentran inmersos en un proceso de reconstrucción de una imagen propia, por lo menos en el nivel de sus dirigentes intelectuales, no asignada ni impuesta desde el exterior. Sería un error pensar la autonomía y los proyectos de las comunidades indígenas solamente en términos jurídicos o políticos y desdeñar, postergar o secundarizar las cuestiones relativas a los saberes y a los fundamentos epistemológicos de estos, en el entendido de que tampoco las instancias académicas, así sean con participación de los indígenas, monopolicen las temáticas que, como parte de las luchas indígenas y de los sectores subalternos, se han ido abriendo paso, no pocas veces dolorosamente en las últimas décadas. Al lado de la reflexión epistemológica, pero aunada fuertemente a ella, está planteada la cuestión de la sistematización de los saberes indígenas como herramientas pedagógicas formativas que se supone constituyen un elemento nodal de las propuestas educativas interculturales. Invocada desde los más diversos escenarios, la cultura indígena es valorada en ocasiones con argumentos más ideológicos que científicos, con una suerte de metafísica vulgar que la invoca como fundamento del ser mexicano, mientras afuera y afortunadamente tiene lugar la continuidad, venciendo numerosos obstáculos, de las formas locales o tradicionales de transmisión de los conocimientos en los ámbitos comunitarios o familiares. Se trata de los saberes ambientales o médicos, eso que con cierta ligereza se ha llamado educación informal, alimenticios o éticos, ceremoniales o laborales. Se alude con frecuencia a la necesidad de que los especialistas de las comunidades puedan tener acceso a las estructuras educativas, superando la calidad de informantes,
pero poco se hace para que estos conocimientos se conviertan en material curriculable para cualquier nivel de educación. Las numerosas etnografías que constituyen el sustrato documental más importante del saber indígena expresado por las formalizaciones etnológicas fuera del ámbito de la comunidad no han dado paso a sistematizaciones cuyo objetivo mayor fuera el de formar nuevas generaciones con elementos temáticos, mecanismos pedagógicos y actores indígenas. Las realidades multiculturales requieren entonces, y de ahí el papel relevante de las universidades, del diálogo y la colaboración interdisciplinaria en materia de construcción y reflexión epistemológica, de la profundización de los diálogos de saberes, de modelos de investigación, de estrategias docentes y formación profesional, así como del desarrollo de las pedagogías y tecnologías emergentes y de la elaboración de nuevos marcos jurídicos que los sustenten, en especial cuando constituyen las bases para nuevas políticas públicas. La contribución universitaria a la identificación de los sectores y líneas estratégicas permeadas por la interculturalidad y al desarrollo de modelos que pueden ser asumidos por sectores sociales específicos o aplicados institucionalmente, debe constituir una de las mayores preocupaciones para los actores del proceso educativo. En este sentido, es necesario considerar que el diálogo de saberes, que a decir de Mercón y otros, supone al menos dos transiciones cruciales. Una en el terreno asociativo entre epistemología y la política. La primera se refiere a saber en plural, lo cual problematiza la exclusividad de la ciencia occidental como productora de conocimientos legítimos, mientras que la segunda transición refiere a la noción del diálogo, aludiendo al paso de la asimilación y destrucción de saberes, epistemicidio, hacia procesos de inclusión, multilateralidad y construcción de nuevos acuerdos y saberes. Ambos procesos bajo la premisa de buscar una justicia epistémica. La apelación al llamado diálogo de saberes implica prestar atención también a un conjunto de factores en los cuales muchos casos se sitúan en el centro mismo de las preocupaciones antropológicas en diversos periodos y no en menos diversos autores. La mención del pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss en el 62 constituye una referencia obligada cuando se trata de aludir a esos conocimientos y técnicas de los pueblos que de la antigüedad hasta el presente plantean la cara a la ciencia. La paradoja es que en el Neolítico, cuando se conforma el dominio por parte del hombre de las grandes artes civilizatorias, cerámica, tejido, agricultura y domesticación de animales, nadie hoy en día se atrevería a explicar a estas inmensas conquistas mediante la acumulación fortuita de una serie de hallazgos realizados al azar o revelados por el espectáculo pasivamente registrado de algunos fenómenos naturales. Cada una de estas técnicas supone siglos de observación activa y metódica, de hipótesis atrevidas y controladas o para rechazarlas o comprobarlas por intermedio de experiencias incansablemente repetidas. Bastaría simplemente con enumerar los numerosos casos de diversos autores que Lévi-Strauss menciona en el capítulo La ciencia de lo concreto y de su propia obra para advertir cómo las ciencias antropológicas prepararon el terreno que hizo posible la preocupación de numerosos investigadores de todo el mundo por encontrar los mecanismos que permitieran entablar el diálogo con los otros a propósito de sus saberes. Sin embargo, no puede soslayarse el temor de asumir que la complejidad que supone el reconocimiento de la diversidad de principios ontológicos que envuelven en las particularidades epistemológicas y metodológicas de todo orden. Lo anterior constituye una cuestión primordial en el orden del conocimiento y de las relaciones, casi siempre asimétricas, entre los portadores de estos saberes y las estructuras educativas institucionales. Obliga a atender el peso concedido a conceptos y doxiografías que se han constituido como parámetros para juzgar el saber del otro, la cientificidad de los saberes populares tradicionales o indígenas, o su adscripción en los sistemas de creencias. La cantidad y naturaleza de sus recursos en la esfera de los patrimonios culturales tangibles y no tangibles. La posibilidad de aprovechamiento de estos recursos para el desarrollo sustentable
las necesidades de formalización de los conocimientos locales para la integración en los modelos curriculares. Esta enumeración no puede ser ajena antes lo contrario, al hecho de que los saberes constituyen una expresión que busca darle un cierto estándar a los conocimientos populares tradicionales o indígenas, omitiendo eufemísticamente y no solo sin cierta razón, aplicarles el objetivo de científicos y negando de facto la diversidad ontológica, asunto que asomaba hace varias décadas cuando comenzamos a abrir los pasos de las llamadas etnociencias, rodeado de un halo en el que alternan los ideologemas y el deseo de justicia y la mala conciencia, el paternalismo y las ideas de redención como forma de respuesta a aquello que irónicamente Lévi-Strauss llamó los argumentos que afirmaban la inteligencia intelectual de los salvajes, el diálogo de saberes, si se aceptan los postulados que lo sustentan, constituye un desafío para los currículos universitarios, y ello en razón de que numerosas voces plantean su incorporación a planes y programas educativos formales, proceso de inclusión que también, según autores indígenas y no indígenas, debería contemplar el escuchar directamente las voces de los actores, sean estos campesinos, médicos tradicionales, artesanos, etc. Instalado el tema en los ámbitos académicos, despuntan al menos tres grandes problemáticas cuyo trazamiento no es posible eludir. La primera de ellas se refiere a los acuerdos o disensos al interior de los planteles académicos respecto a la valoración de estos saberes, de las herramientas para analizarlos y de las estrategias que se deberían contemplar en el caso de soluciones institucionales. La experiencia en otros campos muestran que antes o al mismo tiempo que se establece el mecanismo para el diálogo de saberes como iniciativa de los actores académicos, es necesario conocer si existe unanimidad al interior de los equipos de científicos y docentes institucionales, especialmente entre los intermediarios y expertos de los discursos interculturales. Se supone que estos nuevos y viejos intermediarios indígenas y no indígenas, gubernamentales y no gubernamentales, pueden y deben entablar un diálogo que propicie el intercambio de sus respectivos saberes comunitarios, escolares, institucionales y movimentales. La realidad, sin embargo, es pródiga en obstáculos instaurados en incomprensiones profundas que impiden los avances sustantivos. La segunda problemática se refiere al ámbitos donde pueden instaurarse los saberes, lo que trata en este caso de responder desde las instituciones de educación superior, sean estas definidas como interculturales o no. Al respecto, en nuestro caso, el PUIC, el que yo dirijo, impulsa un conjunto de iniciativas concentradas en la producción editorial, la difusión, la gestión, el apoyo a proyectos, propuestos o reclamos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por ejemplo, en el campo de sistematización de los saberes y los recursos terapéuticos tradicionales indígenas, hemos desarrollado, solicitado y asumido la construcción del corpus de específicos para esa tarea de reconstrucción. Hago un listado de las principales obras. Ocupa en un lugar importante la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, que es una enorme obra de conjunto que tiene concentrada la medicina digital y se puede consultar por internet y un conjunto de publicaciones hechas en algún caso por indígenas y por otros por no indígenas para, por ejemplo, los saberes purépecha, los animales diálogo con la naturaleza, de Arturo Argueta, de Betancourt Posadas, del saber indígena al saber transnacional. Hicimos la recopilación en escrito, se llama, donde está prácticamente todo el principio fundamental del comunitarismo que en México está desarrollándose mucho. Ya hay hasta una universidad comunitaria, en sentido comunitario. Pluriverso, un ensayo sobre el conocimiento indígena contemporáneo, un trabajo de Nina Pacari que ustedes conocen,
resistencia epistémica, inteligencia y identidad política en el proyecto descolonial New Campos Navarro, en el texto escrito, lo verán ustedes, el conjunto de obras que hemos publicado en los últimos 15 años, que están referidas y son hechas por propios pueblos indígenas para ir construyendo esa base esencial de conocimiento de los propios pueblos indígenas. Así, para la construcción del diálogo de saberes es necesario también considerar los siguientes aspectos. No se trata de sumar discursos, sino crear nuevos discursos. No se trata de discursos armados, sino sobre la composición progresiva de algo que no está armado. En ese sentido, se requiere ser sensible a la llegada de nuevas entidades. Milos y Wolf profundizan sobre esto. Se requiere una competencia lingüística sociocultural. El interlocutor debe saber las normas socioculturales del grupo con el cual está comunicando para que su producción sea adecuada. De Yahaya Luzvinki, también la competencia intercultural es cuando el hablante es capaz de descodificar los enunciados de la lengua meta y se comunica por excelencia con los miembros de la cultura meta. Y la define como la habilidad de encontrar un equilibrio entre modelos de culturas diferentes. Se requiere ir más allá de la interdisciplina. Ello implica que la comprensión y la intervención social sobre la naturaleza que rebasa el campo de lo privilegiado de las ciencias y de la racionalidad dominante para pensar la sustentabilidad desde el encuentro de los seres constituidos por saberes, abriendo la puerta de la historia desde la relación ética del sur con los otros. Enrique Leff, conocido seguramente por todos ustedes. El diálogo de saberes implica el reconocimiento de derechos diversos, remite a la justicia hacia otros, justicia que no se disuelve ni se resuelve en un campo unitario de derechos humanos, sino en un derecho a tener derechos diversos de seres diferenciales por su cultura. Se requiere reconocer la pluralidad de saberes. Para ello es necesario problematizar la exclusividad de la ciencia como productora de conocimientos legítimos y las aperturas a la pluralidad de saberes y formas de saber, además de pasar de la asimilación, sustitución o destrucción de saberes a los procesos de escucha, inclusión, negociación multilateral, generación de acuerdos y construcción de nuevos saberes. En ambos casos, el concepto de diálogo de saberes se ofrece como un marco. El diálogo de saber está en un proceso de construcción. Produce lo absolutamente nuevo en la fusión de los elementos, donde las propiedades de lo nuevo no están contenidas en sus elementos originarios. La producción de sentido de lo real surge de la sinergia de la pluralidad y la diversidad. Esto también es directo de Left. Y a manera de conclusiones, sin duda alguna, la profundidad de los cambios que actualmente se exige a los estados y a las sociedades latinoamericanas están actualmente sometidos a una intensa presión y debate popular sin interlocución social suficiente y libre. Desgraciadamente, las señales de las reformas que cotidianamente van estableciendo no auguran cambios sustantivos en la relación con los pueblos indígenas y el Estado Nacional. Por el contrario, las propuestas de reforma pueden implicar la vulneración definitiva de los derechos de los pueblos indígenas hasta lograr su extinción como culturas y cometer explícitamente un etnocidio tipificado en la legislación internacional. La diversidad cultural ha sido reducida exclusivamente a las características étnicas, pretendiendo resolver a través de una generación de modelos de derechos segmentados y restringidos, y no como una nueva generación de derechos culturales, no entendidos en sentido restringido y fragmentario, sino reconocidos para la totalidad de los miembros de una sociedad, lo cual permitiría una discusión y construcción mucho más profunda y seria en la búsqueda del desarrollo equitativo en los procesos de la interculturalidad de las diferentes identidades en cada momento y circunstancia, a partir del reconocimiento de lo que denominemos la ciudadanía cultural como derecho de todas las colectividades. Hoy en día las sociedades latinoamericanas tienen una tarea pendiente: articularse, empoderarse y servir de contrapeso a las instituciones ejecutivas, legislativas y de justicia
para democratizar los estados y restarle poder a los gobiernos centrales. En otras palabras, para ir construyendo una ciudadanía responsable, espacios crecientes de autonomía, poder y decisión. En el campo de la educación, las políticas públicas tienen que considerar, por un lado, las condiciones estructurales de desigualdad que afectan a los más diversos aspectos de la vida social y material indígena. Por otro lado, las fallas del modelo teórico sobre lo que se sustenta la educación. Subrayo lo anterior porque la interculturalidad y el diálogo e intercambio de saberes culturales no ha sido la constante ni está en el horizonte programático de nuestros sistemas educativos, lo que permitiría una inclusión verdadera de lo indígena y no sus conocimientos propios en las universidades. Hasta ahí. Muchas gracias, doctor Del Val. Muchas gracias por sus aportes. De hecho, qué importante justamente cuando menciona estas condiciones, ¿no? Para construir esta base esencial de conocimientos y diálogo de saberes, que es justamente para crear nuevos discursos desde una construcción sensible, ¿no? Con una competencia lingüística tanto sociocultural como intercultural, ¿no? Justamente para encontrar el equilibrio entre las diferentes culturas y para reconocer la diversidad justamente también de saberes desde la escucha y la inclusión. Muchas gracias por sus aportes. Ahora le doy la palabra a Noa Vita. Bien, gracias. A continuación tenemos el agrado de contar con un académico de gran trayectoria en la investigación intercultural, el doctor Gunther Dietz, quien cuenta con estudios en antropología social, antropología de América, filosofía y filología hispánica en las universidades de Gotinga y Habsburgo, Alemania. Es docente en distintas universidades de Europa como España, Dinamarca y Bélgica, y de América como Chile, Ecuador y México. Es investigador además titular en el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Veracruzana, Xalapa, México. Es además miembro fundador de la Red Formación de Educación e Intercultural en América Latina, Red FELIEL, y autor de numerosas publicaciones. Bienvenido, doctor, agradecemos su participación. Igualmente va a contar con 20 minutos para exponer. Adelante. Muchas gracias, Noavita y Verónica. Muchas gracias a María Amalia por la invitación. Noavita, te pido si me puedes avisar cuando me quedan 5 minutos para no extenderme. Estoy encantado de participar en este foro y precisamente compartir sesión con Pepe Del Val, con quien he caminado mucho, con quien he aprendido mucho en esta temática y cuyo programa que él mantiene en la Universidad Nacional Autónoma de México, admiramos mucho desde las universidades de provincia aquí en el resto de México. Felicidades a Chirapac, no solo por los 35 años, que se dice poco, de su trayectoria, sino también por coorganizar este evento, y también felicidades a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. La pregunta que ustedes nos lanzan, ¿es posible la interculturalidad en la educación superior? En mi respuesta diría, depende. En primer lugar, depende de lo que entendemos por interculturalidad. Coincido plenamente con José que necesitamos una noción de interculturalidad que sea crítica con las desigualdades y que sea capaz de analizar la gran diversidad de diversidades que caracteriza nuestra sociedad, nuestro estudiantado, nuestro profesorado en la educación superior. Y a esto le añadiría, además, una interculturalidad que, de ser crítica, tiene que ser a la vez transformadora de instituciones, empoderadora de sujetos, una interculturalidad que abre nuevas experiencias, que permita que nuestras universidades se vayan convirtiendo en pequeños laboratorios de futuro, en pequeños laboratorios de convivencia intercultural para ensayar formas de convivialidad, como diría Ivan Illich, al interior de la universidad. Entonces, en este sentido crítico y transformador de la interculturalidad, respondiendo muy breve y superficialmente a su pregunta, tendría que decir que hoy en día la interculturalidad aún no es posible en la universidad. La interculturalidad está entrando por distintos ámbitos.
pero todavía la universidad no ha llegado a tener el sentido de urgencia, el sentido de necesidad de interculturalizarse a sí misma. Es una idea a la que regresaré ahora. Pero por otra parte, paradójicamente, aunque sea imposible en estos momentos, la interculturalidad en la universidad es a la vez indispensable. La universidad necesita interculturalizarse y no solamente para reparar injusticias históricas, como también las que José ya mencionaba, no solamente para generar mayor inclusión, mayor equidad, mayor diversidad en el estudiantado, por ejemplo, sino es indispensable interculturalizar la universidad para rescatarla, para que sobreviva en el siglo XXI. Una universidad que quiere seguir siendo baluarte, canon, repositorio del saber occidental únicamente, es una universidad que va a desaparecer pronto. No necesitamos universidades que solamente jerarquizan el saber, que monopolizan el saber, como lo ha hecho la Universidad Occidental. Esto pudo ser funcional en determinado momento, la emancipación, históricamente hablando, la emancipación de la burguesía frente a la aristocracia, la independización de la ciudadanía frente a las iglesias, el generar profesionales con una conciencia nacional, como lo han sido las grandes universidades públicas nacionales latinoamericanas desde la independencia hasta la actualidad, pero hoy en día considero que esta universidad no se puede quedar en su legado decimonónico, en su legado del siglo XX, sino que tiene que dar un paso para convertirse en fiel espejo de la diversidad de la sociedad. Y en este sentido, preocupa el que se estén generando medidas para supuestamente interculturalizar la universidad que a su vez generan contradicciones. Por ejemplo, hay una fuerte presión desde arriba, desde las esferas públicas de todas las sociedades, de todos los estados-nación latinoamericanos, para abrir la universidad en un sentido de ampliación de acceso y de cobertura. Esto es muy importante, esto puede contribuir a democratizar la universidad precisamente porque hasta la fecha la universidad sigue reflejando un sesgo de clase, un sesgo de origen étnico, un sesgo de género y un sesgo de origen urbano frente a rural. Entonces, estas políticas de acceso, ampliar la matrícula, generar nuevas ofertas educativas de educación superior, me parece muy importante. Pero a la vez que se genera esta política, se está generando otra precisamente por las luchas de los pueblos originarios y de las comunidades afrodescendientes que José ya mencionaba, que es la lucha no únicamente por el acceso, por el derecho humano a acceder a la educación superior, sino por acceder a una educación superior que sea coherente con mis derechos colectivos, mis derechos culturales, lingüísticos como pueblo. Entonces tenemos dos derechos, un derecho de primera generación, como lo dirían las y los juristas, el derecho individual a acceder a la educación, y por otra parte, el derecho colectivo que tiene que ver con esta llamada tercera generación de derechos económicos, culturales y sociales, que tienen que ver con la pertinencia de la educación superior y tiene que ver con su capacidad de arraigo de la juventud en las comunidades, en sus entornos de vida, para terminar con la triste tradición que tiene la Universidad Occidental de expulsar, de desarraigar, de asimilar, de obligarte a dejar tu comunidad, dejar tu familia para irte a otro lugar. Entonces, esto para mí es un punto de partida muy importante. Estamos en una situación en la que las políticas de educación superior son sumamente contradictorias. Políticas de acceso, de democratización, pero en el sentido homogeneizador, y por otra parte, políticas de pertinencia y de arraigo.
En este sentido, me gustaría recordar la tipología que elaboró Daniel Mato junto con su equipo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Voy a mostrar brevemente una... se ve la... se ve la... Está cargando. ya. Ahorita, Mm, ahorita seguro no, aparece. sí. Sí, sigue cargando. Lento. Voy a ver. No sé si ahora ya se ve. Aún, doctor. Mm. Mm. Lo Ahí se ve. Lo que el Daniel Mato y un gran equipo de colaboradores en los que hemos participado, tanto el propio José como un servidor y muchas otras colegas, a partir de la recopilación de experiencias de educación superior intercultural, llamada intercultural en América Latina, Daniel Mato elabora una tipología de lo que serían como medidas para interculturalizar la educación superior. Identifica, él tiene muchos matices, pero identifica básicamente 6 medidas. El primer paso, muy importante, para diversificar el estudiantado. El estudiantado tiene que ser incluyente en el sentido de que la matrícula de cualquier carrera, de cualquier generación, tiene que reflejar la sociedad a la que se dirige, tiene que reflejar el entorno. Entonces, los programas de inclusión de individuos, entre comillas, son programas, la UNAM ha sido pionera en este sentido, que acompañan desde el examen de acceso hasta la titulación a las y los jóvenes que provienen de contextos rurales, indígenas, campesinos, afrodescendientes, que no tienen papás y mamás de la clase media urbana, que no tienen en casa una biblioteca, que no tienen en casa un escritorio con internet, etcétera, etcétera. Y entonces hay programas muy importantes en distintas universidades latinoamericanas que fomentan la diversificación de la matrícula y la inclusión. Esto es muy importante. Al inicio, estos programas de inclusión se pensaban en un sentido compensatorio, un poco con una actitud paternalista de decir es que necesitan un empujoncito porque si no, no pueden competir para entrar. Pero cada vez más nos hemos dado cuenta de 2 características sumamente importantes de estos programas. En primer lugar, no se trata de compensar, sino que se trata de aprovechar todas las capacidades que aporta el estudiantado. Nos hemos dado cuenta que que los exámenes de acceso, los exámenes de titulación y toda la parafernalia que utiliza la universidad para certificar conocimientos tiene este fuerte sesgo clase mediero urbano occidental. Entonces nos damos cuenta que simplemente se han quedado fuera personas jóvenes que podrían haber aportado muchísimo en el sentido de profesionalización, academización, ciudadanización, pero que nunca han tenido la oportunidad. Y cuando al inicio, cuando comienzan estos programas, pensábamos que es algo que tiene que ver, claro, con justicia social, antidiscriminación, pero cada vez más, en diálogo con muchas universidades, nos damos cuenta que estos programas también son fundamentales para la propia universidad. La universidad no se puede dar el lujo de excluir una gran parte de la juventud contemporánea. Y no solamente por cuestiones de rezago, sino por cuestiones de que la propia universidad necesita diversidad de estudiantado, porque esa diversidad de estudiantado implica diversidad de trayectorias, de experiencias, de saberes, de lenguas, todo eso que se había perdido al excluir activamente a la juventud, por ejemplo, indígena, rural y afrodescendiente. De ahí se pasa a un segundo nivel, que son programas de formación específica que ofrecen algunas universidades convencionales, como por ejemplo, me imagino que Noavita mencionaba la licenciatura que está estudiando, son licenciaturas que surgen al interior de la universidad para colectivos específicos y para problemáticas muy específicas, como por ejemplo educación intercultural bilingüe para contextos rurales indígenas, por ejemplo, programas para formar
abogados, abogadas en contextos de litigios con una fuerte conflictividad intercultural, programas de salud intercultural para determinados contextos, por ejemplo, indígenas o afrodescendientes. Estos programas le ayudan a la propia universidad a aprender de que hay otra forma de entender el currículum, otra forma de entender los planes de estudio, otra forma de certificar saberes, otras formas de titular a estudiantes más allá del dichoso formato, entre paréntesis, de origen medieval, de la tesis como tal. Entonces, este segundo paso es importante, pero tanto el primero como el segundo de los tipos que identifica Mato tienen todavía una desventaja, y es que no desafían el canon de las disciplinas, no desafían el canon de los saberes que José también mencionaba, citando también a Enrique Leff, no obligan al diálogo de saberes con el resto de las disciplinas, porque ya tenemos programas de becas, ya tenemos programas de acceso diferencial, ya tenemos licenciaturas específicas, entonces ya somos interculturales. No, hace falta otras medidas desde mi punto de vista, y en tercer lugar, la tipología de Mato identifica un aspecto que me parece crucial y que va a ser una beta muy importante en el futuro de la interculturalidad de la educación superior, que es tomarse en serio la tercera función sustantiva de las universidades, la vinculación, como por ejemplo el riquísimo programa de publicaciones que mencionaba José, pero también de otras medidas, proyectos de vinculación que una universidad genera junto con organizaciones indígenas. Necesito un balance de las medidas de desarrollo que se han realizado en mi región. Tráeme tus estudiantes, egresadas, egresados, y vamos a hacer algún tipo de investigación vinculada con el territorio y con sus problemáticas. Entonces, esto ha logrado resituar la vinculación ya como función con mayoría de edad, y no siempre, con perdón, como el patito feo de las universidades, donde hay muchos recursos para la docencia, algunos recursos para la investigación, pero la vinculación se deja para los fines de semana o para quien quiera. Entonces, estos proyectos de vinculación han sido muy importantes, y en toda América Latina hay universidades que se están perfilando en este sentido. Universidades con vínculos con su territorio, unas universidades que no solamente piensan en el ranking de Shanghái o de donde sea, sino que piensan en obligaciones frente a la población que debería atender cualquier institución de educación superior. El cuarto tipo de medidas que también me parecen muy importantes, alianzas que se generan a largo plazo de formación entre universidades y organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, como queramos llamarla en cada contexto. Precisamente porque a menudo la universidad se inventa licenciaturas, diseña programas de formación sin dialogar con las comunidades. Y las comunidades a menudo dicen, sí, está bien que mi hija o mi hijo pueda estudiar una licenciatura, un pregrado de 4 o 5 años. Pero nosotros en la comunidad también tenemos jueces de paz, tenemos médicas, médicos tradicionales que quisieran tener una formación específica en algunos aspectos, pero no me venga con 4 o 5 años. Son profesionales, necesitan una formación mucho más corta, tal vez más técnica. Entonces, esta formación, esta educación continua está siendo desarrollada por algunas universidades, siempre en estrecho diálogo con estas organizaciones. Esto es una beta muy importante para el futuro de las universidades, le da mucha legitimidad, le da mucho arraigo y mucha relación estrecha entre actores, por ejemplo, comunales, municipales, agrarios, etcétera, y actores académicos. Porque además, ustedes saben, estas medidas de formación continua realizadas fuera del aula, realizadas en el territorio, junto con los cabildos, junto con las comunidades, no solo significan aprendizajes para quienes reciben
este tipo de formación, sino también para quienes las impartimos, ¿no? Como decía María Bertelli, son siempre interaprendizajes. Entonces, la universidad aprende junto con las organizaciones indígenas. En quinto lugar, tenemos universidades que se dan cuenta por todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de Abya Yala, se dan cuenta que se encuentran en contextos indígenas. Algunas universidades se van, generan programas, se generan sedes, generan campus en contextos indígenas, en territorios indígenas, pero otras se dan cuenta. En México hay universidades agronómicas que llevan décadas trabajando en contextos indígenas y que ahora asumen ese carácter indígena de su estudiantado, pero también el carácter indígena de todo el contexto en el que enseñan y aprenden. Entonces, esto también es un insumo muy importante, comenzar a indigenizar, entre comillas, indigenizar desde abajo los programas educativos para que sean pertinentes para el contexto. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por ejemplo, una de las grandes universidades públicas de México, ha generado hace poco un programa, un pregrado específico que tiene que ver con patrimonio biocultural y gestión territorial. Y ese programa no lo oferta en la metrópoli de Puebla, sino la oferta en la Sierra Norte de Puebla, en Coetzalan. Entonces, ahí hay una relación muy estrecha con el territorio. Y por último, tenemos estas llamadas universidades indígenas, universidades interculturales o universidades comunitarias, como también las mencionaba Pepe, que son instituciones que se piensan a sí mismas desde su creación como instituciones interculturales. Esto es un paso importante porque son instituciones que en primer lugar se autorruralizan. Me parece muy importante dejar de pensar que los saberes académicos son igual a saberes urbanos. Esto es parte de la colonialidad que sufrimos. Epistemológicamente, los saberes siempre son contextuales. Y en ese sentido, hay una gran diferencia entre saberes transmitidos en contextos metropolitanos urbanos y saberes haceres transmitidos en contextos rurales. Entonces, cuando la universidad sale de la ciudad y se traslada a la comunidad, todo cambia. La comunidad tiene mecanismos propios de reciprocidad. La comunidad a menudo dona un terreno a la comunidad, a la universidad, pero a cambio quiere algo. Y no quiere simplemente que se estén produciendo licenciadas, licenciados, maestras, maestros y doctores para el mercado mundial, sino que quiere a cambio un impacto de las investigaciones, de las tesis de licenciatura, de pregrado, de los distintos programas de vinculación y de formación, un impacto local. Y eso obliga a repensar la docencia, a repensar la investigación y a repensar, obviamente, la vinculación. En este sentido, las llamadas universidades interculturales pueden dar, con todo su problema que tienen de financiación, reciente creación, escasa profesionalización a menudo de la planta docente, precarización, etcétera, estas universidades interculturales, aún con estos problemas, pueden comenzar, y estoy seguro que van a comenzar a dar en el futuro interesantes y muy importantes lecciones para la interculturalidad en cualquier universidad, precisamente porque ya tienen una práctica de cómo negociar con actores clave a nivel local y regional, cómo comunicar el contenido de una carrera que puede tener nombres muy rimbombantes como educación intercultural y bilingüe o derecho con enfoque de pluralismo cultural o pluralismo lingüístico o carreras como salud intercultural, turismo, etcétera, pueden comunicar este tipo de contenidos en sus entornos cercanos. Y esto genera nuevamente vínculos. Varias de estas universidades interculturales, las que mejores experiencias tienen, nosotros hemos hecho un estudio comparando experiencias solamente en México, no conozco tanto en otros contextos, y hay universidades que tienen un muy buen desempeño y otras que tienen muchos problemas, pero aquellas que tienen un arraigo a nivel local y regional son aquellas que han creado consejos consultivos, que han creado mecanismos de escucha mutua entre actores comunitarios y actores académicos,
han creado canales, por ejemplo, invitando a sabios y sabias de la comunidad para que coimpartan algunos saberes al interior del aula o al interior del campus o a través de visitas a la comunidad, comenzar a hibridizar, comenzar a mezclar esta tradicional dicotomía entre el saber áulico y el saber extraáulico comunitario. Entonces, hay grandes experiencias. Y quiero terminar con un ámbito que me parece central también para las experiencias de estas llamadas instituciones interculturales de educación superior, que es un gran pendiente en la mayoría de las universidades latinoamericanas, que tiene que ver con lo que en otras partes del mundo llamamos normalización lingüística. Ustedes saben, países como Perú, como Colombia, como México, como Brasil, son hiperdiversos, lingüísticamente hablando. Y aún así se dan el lujo de impartir carreras en una sola lengua. Cuando la sociedad es plurilingüe, cuando la realidad para la que estás formando a una médica, a un abogado, a una ingeniera, a un maestro, cuando la realidad es plurilingüe, tú impartes tus carreras como si todo el mundo fuera monolingüe. Esto es un retroceso, esto es un legado del siglo XIX cuando se trataba de asimilar, de nacionalizar poblaciones, pero hoy en día es completamente disfuncional. No es que sea necesaria una carrera de educación intercultural y bilingüe o plurilingüe, sino que a largo plazo necesitamos que todas las carreras tengan vertientes plurilingües, porque no nos sirve solamente tener buenas y buenos maestros con enfoque intercultural y bilingüe, sino que necesitamos otros profesionistas, otros profesionales que también sepan comunicarse con su entorno. Entonces, estamos dando en algunas universidades, tanto interculturales como no interculturales, primeros pasos para dejar de tratar las lenguas únicamente como objetos de estudio, que es lo que la universidad siempre ha hecho. Y hay ricos programas antropológicos, lingüísticos muy buenos para estudiar las lenguas. Pero en una universidad intercultural, en una universidad interculturalizada, las lenguas no solamente serían objetos de estudio, sino que serían canales de comunicación académica. Había una vertiente quichua académica en la cual se enseña, una vertiente aymara, una vertiente maya, una vertiente náhuatl, etc. Y eso lo estamos poquito a poco en algunas universidades comenzando, y estoy seguro que en el futuro nos vamos a acordar de estos momentos cuando todavía tenemos que convencer a nuestros colegas en los claustros universitarios de la necesidad de formar a ciudadanas y ciudadanos, al igual que profesionales, con un enfoque intercultural y siempre también plurilingüe, porque esas son las sociedades que nos definen y esas son las sociedades que mantienen la educación pública también a nivel superior. Entonces, la pertinencia se logra cuando tú generas en estrecha vinculación y diálogo de saberes, como decía José, con el entorno, pero cuando logras generar programas que sean pertinentes, que arraiguen, que generen conocimientos situados, que generen saberes, haceres que se puedan aplicar y no te obliguen a emigrar, a largarte, como lo ha hecho siempre la Universidad Occidental cuando le llegan estudiantes de origen no convencional, no convencional como se llamaba, sino ahora en este futuro pensar en una universidad que realmente sea intercultural y plurilingüe, es una universidad que forma para los contextos en los cuales se asienta y se arraiga esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Günther Dietz. En realidad, muchas cosas importantes, las que nos ha podido brindar conocimientos más que todo. Y bueno, yo resaltar la idea de que la que nos brinda sobre interculturalidad propiamente, ¿no? A partir de referirla como una interculturalidad crítica y transformadora, es decir, hablar de empoderar a los sujetos que están incluidos en esta como un fiel espejo de la diversidad de la sociedad, que no solo quizás se dedique a estandarizar, sino también busque rescatarlas e incluirlas.
Gracias, doctor. En este momento queremos agradecer a ambos por sus exposiciones. De hecho, nos han dado aportes muy valiosos y muy enriquecedores. Ahora queremos dar inicio a nuestro diálogo y para ello queremos invitar al público que nos está viendo tanto en Zoom como por Facebook a que nos puedan realizar algunas preguntas. Pero en este momento quisiera comenzar yo con este diálogo. De hecho, el doctor Gunther Dietz comentó y dio una frase bastante interesante y yo creo impactante, ¿no? Que debemos interculturalizar la universidad para rescatarla. Y por ejemplo, en el caso peruano, les quería comentar que la ley peruana justamente exige para ser docente de universidades contar con grado de magíster, lo que obviamente resulta una dificultad para encontrar docentes para estos programas de educación intercultural bilingüe. Y que claro, no permite la inclusión justamente de sabios de la comunidad o es muy difícil encontrar especialistas en ciertas ramas que cumplen este requisito. Entonces, lo que queríamos saber un poco era cómo se ha manejado esta situación en sus países. Quizá, ¿quién quisiera comenzar respondiendo a la pregunta? Pues si respondo yo, en México hay un problema enorme en ese sentido, porque, por ejemplo, tenemos regiones como la región Maya, donde el 50% de la población maneja el maya, habla el maya, y no hay una secundaria en maya, no hay una preparatoria en maya, no hay una universidad en maya, la brutal imponente no aceptación de la diversidad lingüística en México es brutal, es brutal. O sea, por ejemplo, la Ciudad de México, que está en el Valle de la Náhuac, prácticamente está todo, los sitios, los lugares, las montañas, las flores, los frutos, todo náhuatl. Y nadie habla náhuatl, ¿no? Está como el náhuatl está reducido a un grupo que vive en cierta zona, así, etcétera. Entonces, están enclaustradas y yo coincido yo me imagino un México donde en la región maya se va a hablar en maya y en español, que se les dé la gana, y en la región náhuatl y en español, en la región huichol, en wixárika, en español. Ese es el verdadero. Y de ahí, pensando en el planteamiento de Gunther también, las universidades tienen que responder a eso, ¿no? A eso, o sea, las universidades te deben de enseñar en la lengua de tu territorio, porque además eso, separar las lenguas de los territorios, ¿no? Es lo primero que buscan cuando se recupera un territorio, lo que se recupera es la lengua también, porque son parte de lo mismo, ¿no? Entonces, así lo vería, yo le diría, no, México tiene problemas muy serios con la asunción de la diversidad, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, José. Y esto tiene que ver con cuestiones, por una parte, de desconocimiento de la situación legal, porque tenemos, como tú sabes, una hermosa ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, Ajá. como también en Perú ha habido muchos avances en este sentido, en Colombia también, en otros países, pero el problema es la exigibilidad de los derechos, la conciencia de la necesidad de practicar, de poner en práctica tus derechos, porque tenemos en las universidades criterios para la promoción docente. Tú lo preguntabas, tú lo mencionabas, Verónica, en tu pregunta. Los criterios para la contratación, los criterios para la promoción docente son calcados del norte global, son calcados de una universidad máximo bilingüe
alemán-inglés, como en la que yo me crié, o español-inglés en el caso de España, etcétera, pero que no se abren a la diversidad cultural y lingüística. Entonces, nosotros en nuestros países donde tenemos reconocida esta diversidad cultural y lingüística, la incumplimos en las formas de contratación. Y esto es una responsabilidad, sí, podemos decir, de la política pública, pero las universidades que tanto se vanaglorian de su autonomía pueden dar pasos importantes. Un paso muy importante tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de poder practicar tu lengua materna de forma oral y escrita en tu universidad. Tú como estudiante, pero también tú como docente. Intenta en América Latina publicar tus resultados de investigación en quechua o en aymara o en guaraní o en náhuatl o en maya. Intenta mandarlo a una de esas revistas indizadas que tantos puntos nos da en nuestro currículo. No los van a aceptar y no las aceptan incumpliendo los derechos lingüísticos. Pero nadie los ha llevado, nadie los ha denunciado. Entonces, esto va a ser un proceso muy lento. Ahora en la Universidad Veracruzana Intercultural, un equipo coordinado por Rafael Nava y Miguel Figueroa terminó un libro académico en náhuatl y está buscando editorial que no sea de autoedición, porque al final acabamos yendo a la fotocopiadora para editar lo que queramos, y es muy difícil porque ni siquiera encuentras quienes puedan dictaminar. Porque sí te publican tus libros de poesía, sí te publican libros de mitos y leyendas prehispánicas, sí te publican libros bilingües. Pero yo como hablante pongamos, del maya, no tengo por qué recurrir a una edición bilingüe si quiero leer de mis saberes. Como una persona que tiene castellano como lengua materna, no le obligamos a leer un libro castellano-inglés, lo hace en castellano. Pero ¿dónde está esa universidad que produce textos en las lenguas? Entonces, esto es un gran pendiente. Y la otra cuestión tiene que ver con lo que preguntabas también, Verónica, la cuestión de la contratación de sabios y sabias de la comunidad. Ahí estamos también en pañales, con perdón, pero hay posibilidades jurídicas. Tanto aquí en México como en otros países, y ahí tenemos que hacer alianzas más, digamos, inteligentes y quisquiosas con nuestras colegas, con nuestros colegas de arte. En las facultades de artes, en música, en danza, en artes escénicas, etcétera, tienen posibilidades de contratar a un gran pianista, aunque no tenga licenciatura, porque lo que acabas haciendo es homologar y certificar saberes. No le vas a decir a ese pianista, estudia primero 5 años el pregrado y después cuando hagas un posgrado te vamos a contratar. No, es un excelente pianista y va a dar clases en nuestra universidad. Entonces, este tipo de homologación, certificación, es algo que la universidad tiene que hacer, por ejemplo, en partería, en medicina tradicional, en salud en general, en derecho. Todo este tipo de sabios, sabias, nos los estamos perdiendo. O sea, nosotros nos estamos automutilando. Estamos discriminando a los sabios, pero a la vez estamos dañando nuestra juventud, porque no puede recibir clases de estas grandes personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay todo un pendiente, y no solamente en México, esto creo que es un pendiente en muchos de nuestros países, porque seguimos copiando modelos externos, seguimos mimetizando ideas de universidad que se han generado con o sin justificación en otros contextos. ¿Podría hacer un comentario yo? Supuesto, sí. Miren qué pasa ahorita con la medicina tradicional en México. Está a punto de cambiarse la ley de salud. Entonces, hay la estrategia de normalizar a la medicina tradicional. O sea, y lo primero que dicen los médicos es: no queremos que normalices, ¿no? O sea, igual que se cometió un primer error dotando a las parteras de
porque les piden así como el sistema va a decir si ellas son buenas parteras o no son buenas parteras, a las que son las parteras de toda la gente que en todos sus pueblos permanentemente, en ese sentido. Entonces, el modelo ahorita con el problema de la medicina tradicional es ese. Nosotros tenemos un seminario. Esperamos a terminar una escuela de medicina tradicional totonaca. ¿Qué son? Son los maestros totonacos con con un ayudante que es el que le van pasando los datos y se está trabajando en ese sentido. Bueno, lo tenemos que manejar como escuela, pero la Secretaría de Salubridad ya nos dijo que no, que de ninguna manera nos iban a dar permiso para que se creara una escuela de médicos tradicionales, respetando la lógica con la que se crean los médicos tradicionales, que es de padres a hijos, ¿no? Son unos conocimientos así que han venido de 500 años para ahorita, ¿no? Y siguen ahorita, y van a seguir. Pero si se mete el Estado con el criterio occidental, va a romper la tradición, las tradiciones de ese tipo. Digo, hasta en esos niveles hay un poco incomprensión absoluta, ¿no? En el mundo. Sí. Si me permites, Verónica, precisamente este es un muy buen ejemplo, el que da José, de lo peligroso que es institucionalizar sin interculturalizar. Porque eso es lo que está pasando con la medicina tradicional. La quieren institucionalizar, le quieren poner un sello burocrático institucional, pero le están quitando todo el saber mundo vivencial, contextual, intergeneracionalmente transmitido. Entonces, por eso no funciona, porque no se está acudiendo a un diálogo de saberes. Lo importante es trabajar, Roberto Campos lo ha hecho mucho en la UNAM, lo importante es trabajar la complementariedad de las funciones de una partera con las funciones de otros especialistas médicos, tanto de origen comunitario como de origen académico. Y para eso se requieren diálogos, pero los diálogos no funcionan si no hay un respeto mutuo, un reconocimiento mutuo. Si el sistema biomédico oficial sigue percibiendo, mirando desde arriba a las medicinas populares tradicionales, no va a funcionar este tipo de intercambio, ¿no? Por eso necesitamos un giro intercultural para ese tipo de institucionalizaciones, porque de lo contrario, la universidad acabará colonizando peor que nunca los saberes, en este caso los saberes médicos populares o indígenas, ¿no? Sí, no, y aparte el asunto los mercantiliza, los convierte en mercancía, punto. Sí. Que ya lo ha estado haciendo, ¿no? Exacto. En la biosección de todo y ven cómo cura el médico tradicional y le preguntan, lo evalúan y agarran las plantas y lo patentan, punto. Sí, la industria farmacéutica vive de eso. Sí. De patentar conocimiento tradicional. Y yo les quería comentar justo que, por ejemplo, aquí en el Perú hay una política intercultural para todos y todas y una EIB para pueblos indígenas, lo cual no quiere decir que se esté implementando. ¿Qué opinan de ello? Pues si hay una política pero no se implementa, pues ¿qué puedes? Lo único que puedes hacer es lo que hacemos los ciudadanos cuando estamos protestar, ¿no? Protestar para exigir que se cumpla con lo que se promete, ¿no? Sí, es como las leyes, ¿no? O sea, el corpus jurídico de los pueblos indígenas es enorme. Son
50 libros, ¿no? Entre el convenio 269, la Declaración Universal, la otra declaración, todo es increíble la cantidad de derechos que tienen y no los ejercitan, lo que se decía Gunther con mucha razón, no se cumple lo que se dice. Entonces, o sea, la gente cree que la interculturalidad es poner en la ley que somos interculturales y ya, ¿no? No es así la realidad, ¿no? En México pasa algo parecido a lo que dices, Verónica, sobre todo en educación básica, pero también un poco en educación superior, este tipo de binomio E y B para pueblos originarios y educación intercultural para todos. Pero el problema de esa distinción es que supone que los pueblos originarios están únicamente en sus comunidades y en sus regiones de origen. Con lo cual, con esa política, en primer lugar, no se atiende la diversidad étnica lingüística que ya está en las ciudades. Y por otra parte, esto de interculturalidad para todos suena a interculturalidad para nada, porque se folcloriza rápidamente y en vez de homogeneizar un currículum intercultural, que es así como una contradicción en términos, pero lo están haciendo. Los ministerios de educación son expertos en homogeneizar. En vez de eso, lo que necesitaríamos es dejar las riendas sueltas para que las comunidades educativas, las comunidades de aprendizaje, sea en Lima, sea en la selva, sea en Cusco, sea en donde sea, tengan autonomía como para tomar decisiones de lo que es pertinente en su contexto. Para mí la interculturalidad para todos es una interculturalidad para todos diversa y no una interculturalidad impuesta desde arriba. Y a nivel de educación superior, el tema de esta tarde se reproduce con la idea de que, en regiones indígenas no hay universidades, vamos a crear universidades interculturales. Y en las ciudades dejamos las universidades sin tocarlas. A mí una vez una señora sabia en Mecayapan, en una asamblea comunal en el sur de Veracruz, en México, en el Golfo de México, me dijo algo así como que, profe, a mí me parece sospechoso que ustedes traigan carreras interculturales a nuestras regiones. Si las carreras interculturales fueran tan chidas, tan buenas, como la que usted dice, se las quedarían en la ciudad. O sea, es la reproducción otra vez de soluciones indigenistas, digamos, para aquellos otros, para que nada cambie en la universidad convencional, ¿no? Y por eso es tan importante generar esos puentes entre las nuevas universidades, llámense amazónicas, interculturales, comunitarias, etcétera, y las universidades de gran tradición, porque se pueden contaminar, ojalá en el sentido positivo, mutuamente, pueden aprender de esas experiencias, ¿no? Bien, pasamos a poder ya visualizar las preguntas que han estado realizando. Por ejemplo, tenemos la pregunta de Jacob Silver que nos dice, ¿las políticas y proyectos interculturales en la educación superior solo se puede dar en ambientes rurales o en todo el territorio donde haya personas de diferentes culturas donde se da el conflicto intercultural? Invito a cualquiera de los ponentes a que pueda respondernos. Gunther, tú. Yo creo, en primer lugar, yo creo que el conflicto en la idea de interculturalidad que defendemos, el conflicto es algo muy positivo, es algo necesario. Entonces necesitamos una formación de profesionales, ciudadanos profesionales del futuro que puedan mediar en ese tipo de conflictos. Y una formación intercultural en ese sentido, desde mi experiencia, es una formación donde tú no eres sabia, tú no eres sabio. Y dejemos de hablar de expertas y expertos. En este ámbito tan novedoso no hay expertos. Lo que necesitamos son mediadores entre saberes, entre lenguas, entre culturas. Entonces, lo que necesitamos en la educación superior son formaciones en las que nosotros desplegamos capacidades, competencias, como le gusta decir a algunos, para realmente traducir entre.
entre las lenguas, entre las culturas, como lo hace un intérprete, pero no solo en el sentido lingüístico, sino también en el sentido cultural y en el sentido de cosmovisión. Y esto creo que recién estamos iniciando este momento, pero no rehuyamos el conflicto. La cuestión es encauzarlo en términos pacíficos y en términos respetuosos. Por eso el diálogo de saberes que Enrique Leff definió y que José citó me parece tan importante para este tipo de formación. No podemos seguir pensando en esta idea occidental del homo faber, del tecnócrata que lo sabe todo. Creo que para la interculturalidad, como yo lo entiendo, el primer paso es reconocer tu propia incompletud. Yo no sé todo, yo no puedo saber todo, yo necesito al otro, a la otra, para completar conocimientos, como Boaventura siempre lo menciona en su Ajá, epistemología del sur, ¿no? sí, exacto. En este caso, tenemos la pregunta de David Valencia en el chat, que dice, interculturalizar a las escuelas de educación superior en México se enfrenta al hecho de que estas escuelas mantienen entre sí una gran diferencia operativa. Hay universidades autónomas, estatales, institutos tecnológicos, escuelas normales, universidades interculturales, tecnológicas, politécnicas. ¿Interculturalizar la educación en esta diversidad de escuelas es posible? Pues sí, yo creo que sí, con la lógica que está planteando Gunther, ¿no? O sea, hay que abrir el espacio de la discusión de la interculturalidad y eso, saber que plantear la interculturalidad no es que ya exista, sino es que hay que construirla, es una cuestión de diálogo permanente. La construcción de la interculturalidad es diálogo, punto. Porque ¿qué es interculturalidad? Interculturalidad es un diálogo el que se establece entre unos y otros para construir cosas conjuntamente en ese sentido, ¿no? Entonces, es que, ¿sabes qué pasa con la interculturalidad? Que hace, da cuenta como que hablamos de la cultura en segmentos, segmentada, y la cultura no está segmentada. Entonces, yo por eso en algún momento defino la dimensión cultural de la ciudadanía, ¿no? O sea, todos tienen dimensión cultural en México, ¿no? Los pueblos originarios, ¿no? Pero, y los otros, si se les dice mestizos, simple y sencillamente no estás entendiendo que es un término racial que no hace ningún tipo de referencia concreta a ningún tipo de ritualidad. Entonces, todos tenemos una dimensión cultural. Y hay familias que tienen 400 años en México y que, digamos, los libaneses, ¿no? Y ahí están, y están los alemanes, y están los italianos, y están, o sea, México es un país con una enorme diversidad de gente y de tradiciones que están ahí latentes, ¿no? En ese sentido. Entonces, si dices, hay rurales, etcétera. Ahora, una cosa que sí es necesario es las universidades regionales tienen que estar de acuerdo a su territorio. Eso sí, para mí es muy claro, que deben tener una especial, particular comprensión de su territorio y trabajar con su territorio en ese sentido. Ahí sí lo veo yo como importante. Esa es tal vez la tragedia de las universidades generales, que, que, que al no tener un territorio realmente al que haces referencia, te formas en el aire, te formas abstracto, no hay un condicionamiento real, ¿no? Que tienes cuando te estás formando, ¿no?
Sí, y en ese sentido, Verónica, a tu pregunta, respondiendo a la pregunta de David, efectivamente, para que eso ocurra, las universidades tienen que literalmente aterrizar, o sea, apropiarse, o sea, hacerse parte del territorio y del tejido asociativo, organizativo de ese territorio. Pero lo que David menciona de esa diversidad de instituciones de educación superior, el problema principal que yo veo no es su diversidad, sino que una buena parte de esas universidades, las tecnológicas, una buena parte de las interculturales, las pedagógicas y las normales, carecen de autonomía, Ajá. dependen de un ministerio. Y entonces no puedes lograr lo que José está diciendo, porque no te permiten. Yo estoy en contacto con varios tecnológicos aquí en Veracruz y me dicen qué bonito eso de la vinculación, pero yo tengo unas directrices y el programa de vinculación lo define el Instituto Tecnológico Nacional de México y lo define en la Ciudad de México, que Sí. obviamente no conocen el territorio, no conocen las prioridades. Entonces yo creo que el primer paso, y es algo en general, en el fondo esto no tiene que ver con interculturalidad, pero el primer paso en todos nuestros países, en los sistemas educativos, sería eh, reconocer las instituciones y sobre todo a sus docentes como mayores de edad. O sea, ¿qué miedo le tienen al magisterio? ¿Qué miedo le tienen a los docentes? Déjenos, como en otros países que a ustedes tanto les gusta copiar, déjenos que hagan sus planes de estudio, que hagan sus currículums, sí, con alguna pizca nacional, obviamente, pero que realmente sea la comunidad educativa la que defina las prioridades de educación. Ahora en la pandemia lo hemos vivido. Qué tontería, con perdón, esto de que los aprendizajes perdidos y ay, qué mal estamos. ¿Por qué no primero preguntan qué han aprendido? ¿Y cómo lo han aprendido? Y ese es el punto de partida de un nuevo currículum, pero un currículum pensado desde abajo hacia arriba. Y en las universidades tecnológicas, yo no sé en otros países, pero en México la experiencia, ahora está cambiando, pero la experiencia ha sido terrible. Se han creado universidades tecnológicas en pequeñas ciudades rurales, contextos rurales, y las carreras son las carreras de las ingenierías que se ofrecen en la Ciudad de México. Con lo cual, si tú eres egresada, o en la mayoría egresados hombres de una ingeniería, lo único que puedes hacer es largarte para encontrar un trabajo. Entonces, por eso necesitamos universidades maduras, en el sentido adultas, universidades a las que la autoridad confíe y que tomen sus decisiones. Hasta la fecha, la gran Universidad Pedagógica Nacional de México, que ha sido líder en muchos procesos, carece de autonomía. Me contaban colegas, un permiso de viaje, un cambio curricular, lo tiene que firmar el secretario de Educación Federal. Por favor, o sea, ¿hasta qué punto seguimos siendo centralistas en todo lo que hace el sistema educativo? Y eso, con un enfoque intercultural, es un absurdo, obviamente. Bien, agradecemos en realidad a nuestros expositores por sus respuestas y a nuestro público por todas las preguntas que han estado realizando. Pero bueno, en este momento vamos a también invitar a que nos pueda dar algunas palabras de reflexión al doctor Luis Montaluisa Chasiquija, quien es el actual director de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Politécnica Salesiana de Ecuador, lingüista y educador quichua, autor de distintas publicaciones y con gran trayectoria histórica de la EIB de Ecuador. Estimado doctor, agradecemos que nos pueda brindar algunas reflexiones y comentarios finales. Adelante. Muchas gracias a ustedes que han organizado este evento. Luego de haber escuchado, diríamos, las dos ponencias de tanto de José como de Winter, donde han hecho una muy interesante síntesis de los conceptos de interculturalidad y también de las prácticas y en muchos casos contradictorias a nivel de la política pública y de los estados y de los gobernantes y de los ministerios de educación. Yo quisiera añadir algunos puntos de reflexión nada más. Primero, en cuanto a la parte conceptual, se ha hablado de diálogo de saberes
que es interesante, pero yo quisiera añadir que por interculturalidad se entiende compartir el poder. O sea, ¿y qué significa compartir el poder? No es poner a indígenas en los ministerios, no, compartir el poder significa respetar los territorios de las nacionalidades, respetar los procesos educativos, respetar los derechos, eso es compartir el poder. De tal manera que a nivel teórico creo que hay que tocar este punto. Porque con los diálogos de saberes, pues, diríamos, si lo manejaran muy bien, sería interesante, ¿no? Y como lo han señalado aquí los expositores, pues, lo interesante a nivel de conocimiento es la complementariedad de las ciencias. Y aquí surge un primer gran problema, porque yo quisiera señalar las causas, diríamos, de esto, ¿no? Primero, en relación al poder. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, y en algunos países, se ha hecho esta demagogia de declarar estados plurinacionales. Entonces sería una maravilla eso, ¿no? Plurinacional. Pero en la misma Constitución, por ejemplo, lo que se hace, y en el caso del Ecuador es un buen ejemplo de eso, que las constituciones tienen dos partes. La primera que es la declarativa, la dogmática, y la segunda que es la pragmática. Entonces, en la primera parte ponen las maravillas que la naturaleza, la Pachamama, que los derechos de la naturaleza, pero en la segunda parte, donde está la ejecución, entonces el presidente de la República puede poner las mineras, las petroleras, sin consultar a la población, y si es que hacen consulta no son vinculantes, y entonces, ¿para qué sirven las declaraciones? O sea, las constituciones han venido, la del 2008 es un retroceso frente a la del 98, que ahí sí era vinculante la consulta a los pueblos. Entonces, otra causa importante, diríamos, para que se den estos problemas es que todavía se sigue creyendo, y esto en las universidades más todavía, que hay la ciencia universal. No existe la ciencia universal todavía. Es posible que algunos pequeños aspectos de las ciencias, porque la palabra ciencia viene del latín. ¿Y qué significa ciencia? Conocimiento nada más. En griego era gnosis, y en quichua decimos yachay. Pero entonces no hay que hablar solamente de saberes ancestrales indígenas, no, es ciencia indígena. Entonces la complementariedad de las ciencias es, diríamos, la alternativa que las universidades tendrían que practicar, y tendríamos que hacer eso, ¿no? Pero hay otro asunto más, que se ha perdido el horizonte de la humanidad y el horizonte del cosmos, ¿no? Se está solamente analizando lo que ha pasado en los últimos 500 años, de los últimos 1000 años. Tenemos que estudiar por lo menos la historia de 2 millones de años de la humanidad, para ir viendo cómo los pueblos ancestrales fueron creando los conocimientos, específicamente, por ejemplo, en la matemática. ¿Cómo se fueron construyendo la matemática? Es a partir de contar con los dedos. Y por eso en latín se decía dígitos, y ha pasado pues ahora con el nombre de digital, porque todo lo que es digital, pero no significa sino dedo. Y en los pueblos indígenas, como el caso del Quichua, tenemos una claridad a nivel oral del sistema de numeración decimal. Y entonces, para enseñar a escribir a los niños desde el 1 hasta el 99, ¿cómo hacen en las culturas occidentales? Inglés, francés, alemán, todo eso, ¿no? Les enseñan a los pobres niños del 1 al 10, después les mandan que escriban 3, 4 filas del 11 al 20, después del 21, 22, 23 hasta el 30, y así como si fueran tontos les enseñan a escribir, pero no están enseñando matemáticas. Mientras que si utilizamos el quichua, simplemente hay que enseñar a escribir del 1 al 9, luego el 0, una clase muy especial, porque el 0 es la representación de lo que no existe. Y entonces basta mostrarles cómo se escribe un número mayor que 9. Y para eso nosotros, personalmente, pues he diseñado la taptana para mostrar allí. He enseñado una muestra, el niño puede escribir solito desde el 1 hasta el infinito. Entonces es la diferencia. Y entonces, por ejemplo, si esto mostramos a los señores de las universidades,
Entonces ahí comenzarán a valorar el conocimiento ancestral. Este momento que todo el mundo se queja de que las matemáticas son difíciles, no están analizando las causas. Las causas están en primer y segundo grado de educación primaria, educación básica. Ahí cuando les enseñan de memoria mecánicamente escribir los números, sin enseñar a pensar la matemática, ahí le están sentando las bases de los problemas. Porque al final, ¿cuántas operaciones hay en matemáticas? Solo una operación. ¿Y cuál es esa? El conteo, con los dedos. Porque la suma es contar para un lado y la resta es contar para el otro lado. La multiplicación, ¿qué es? Contar montoncitos iguales. ¿Qué es la división? Quitar montoncitos iguales. ¿Qué es la multiplicación? Es multiplicar grupos iguales. Nada más. Entonces, la única operación que hay en matemáticas es el conteo. Y el conteo está basado en uno. Entonces, no hay ciencia más fácil que las matemáticas. Pero aquí es un problema de metodología, de pedagogía y también, diríamos, de concepto, ¿no? Entonces, las lenguas indígenas, el momento en que mostremos a la humanidad que podemos resolver los problemas de la humanidad, en este caso de las matemáticas, de la lectura-escritura, ya aquí hablaron los expositores de los conocimientos sobre medicina, sobre arte. Entonces, ahí podemos lograr que se respete estos conocimientos. Entonces, nosotros tenemos ahí cuál es el papel en las universidades, el poder escribir, pero tenemos un problema, que los indígenas tenemos que escribir en lenguaje y en fórmulas occidentales. Por ejemplo, ¿cuándo van a valorar la matemática fractal nuestra? De todos los pueblos ancestrales de todo el mundo, no solamente de los de América, incluidos de los europeos antiguos. Porque cuando Europa comienza a desquiciarse, cuando hace 3.000 años separan entre el conocimiento abstracto, mental, del conocimiento manual, desvalorizan el conocimiento. Y ahora espero que con la pandemia se haya entendido esto. Sin aviones, sin barcos, en la pandemia podríamos vivir, pero sin comer no podemos. Y nosotros fuimos una potencia mundial, porque nosotros aquí, por ejemplo, en los Andes somos los inventores de la papa. Aquí en Aviala somos inventores del maíz, de la quinoa. Los astronautas ya han seleccionado la quinoa para ir a cultivar en el espacio porque es un alimento completo. Tiene proteínas, tiene carbohidratos y tiene una gotita de grasa. Entonces, a nivel de medicina podríamos pasar toda la noche hablando maravillas de lo que tenemos. Entonces, eso, pero tenemos que escribir en fórmulas occidentales para que Occidente nos entienda. Por ejemplo, lo de la matemática fractal nos toca escribir en derivadas integrales. Si no, no entienden. O sea, nosotros para construir no necesitábamos eso. Y basta ver las pirámides en el Perú, en México, esa maravilla de pirámides. En el Ecuador también, pero nuestras pirámides están tapadas y además están, diríamos, no son de piedra, de agua, de ríos, sino son de Cangagua y entonces son más frágiles. Y por eso no conviene destaparlas siquiera, ¿no? ¿Con qué está hecho? A base de, diríamos, del círculo y el cuadrado. Entonces, ahí tenemos dos pensamientos matemáticos. En el Ecuador, un matemático que recientemente falleció, escribió un libro que se llama Los dos máximos sistemas del mundo, las matemáticas del viejo y del nuevo mundo. Y él lo planteó así: la matemática occidental está basada en el punto, es decir, en lo abstracto, mientras que la matemática nuestra está basada en lo concreto. Ahora, ¿cuál es mejor matemática? Ambas son necesarias, pero ambas están incompletas. Entonces, la única alternativa es complementar. Ahora, volviendo un poco a esto de por qué les atormentan a los niños enseñándoles del 1 al 10, del 11 al 20, como si fueran tontos, es porque las lenguas occidentales están basadas en latín. Entonces, como cuentan 11, 12, 13, en inglés lo mismo, 11, 12, 13, 14, o en alemán lo mismo, 11, 12, 13, 14, 15. Cuando deberían contar en castellano, deberían contar como contamos en quichua: chunga, shuk, chunga, ishka, chunga, quinza, o sea, 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, etcétera. Y para cuando llegamos a 20, pues son 2 10 y 1, y así. Entonces,
ahí está reflejando lo que está en la lengua, en el pensamiento, y lo que estamos representando con los garabatos, pues ahí en los cuadernos, en los libros. Entonces, las lenguas occidentales no les queda otro camino que tomar el modelo del quichua. Entonces, en lugar del inglés estar contando 11, 12, deben contar 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, así, racionalmente, digamos. Porque eso permite enseñar como un código sencillo a escribir desde el 1 hasta el infinito, pero comprendiendo lo que está haciendo. Y con eso pues se facilita el aprendizaje del sistema decimal. Y si es que se aprende lo que es un concepto de un sistema de numeración, igualmente podemos enseñar con la Taptana, por ejemplo, que lo diseñé, el sistema de base 2, que es el que se utiliza en los lenguajes de programación. Entonces tenemos que posesionar las ciencias nuestras a nivel de todas las otras ciencias del mundo. Y termino solamente con esto, por el que ya tengo que entrar a dar clase, y también creo que ya llevamos 2 horas, entonces nos podemos cansar, diciendo lo siguiente, que el futuro, diríamos, de las ciencias indígenas está en que podamos posesionarlas a nivel del resto, ¿no? Y que solamente cuando Occidente tome conciencia de que no hay ciencia universal todavía, de que recién en algunos aspectos, en el conteo, por ejemplo, ya estamos universalizándonos, pero en otros aspectos, por ejemplo, para medir, hace 200 años acordaron en París de que hay el sistema universal, internacional de medidas, etc. Sin embargo, o sea, todavía ahora, siglo XXI, todavía vamos a una ferretería y compramos los tubos en pulgadas, o sea, no está universalizado, ni siquiera eso, y menos pues los otros conocimientos. Entonces, no hay tal ciencia universal, eso hay que borrarlo, y esa ha sido la alcahuetería de las universidades, empezar que tienen la verdad, empezar que es la ciencia que la población indígena tiene que aprender. Ahora, en la población indígena igual nos toca tomar conciencia de esto para ser iconoclastas frente a la ciencia universal, a la llamada ciencia universal. Entonces ahí es una cuestión muy compleja y que diríamos cada uno tenemos que cumplir unas tareas, digamos, los académicos pues ir haciendo conciencia como lo han hecho los 2 compañeros esta tarde para que la academia vaya tomando conciencia de que no tienen el conocimiento total, y a nivel indígena, pues, de que valoremos los nuestros y que también cuando lleguemos a ocupar cargos, sepamos ser diferentes. Porque este momento, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, ya tenemos asambleístas, diputados indígenas, autoridades indígenas, pero están haciendo lo mismo que hacen, los mismos vicios que hacen los otros. Entonces, ahí estamos en un problema. Así que es compleja la situación. Y con esto, pues quizá, diríamos, si es que esto contribuye en algo a que se discuta, pues que continúe la discusión. Y yo les agradezco la invitación a Amalia y a todos los que están escuchando y a ustedes 2 estudiantes que están, diríamos, muy inquietas en esto, y espero que tengan suerte, pues, y podamos de alguna manera continuar en este proceso. Nada fácil, pero que sí tenemos ahora ya argumentos, entre comillas, científicos para poder mostrar que todos los pueblos de la tierra han creado sus conocimientos, tienen ciencia. No hay ya solamente una ciencia, sino todos los pueblos tenemos ciencia, y eso está expresado en nuestras lenguas. Y entonces, y en nuestras lenguas podemos enseñar mejor los conceptos. Yo podía mostrar una cantidad de conceptos que podemos enseñar mejor, pero solo doy como ejemplo uno. Para enseñar sobre el cosmos, sobre la teoría del Big Bang, de la teoría de la relatividad, de la mecánica cuántica. En Quichua tenemos, y en Aymara también tenemos este maravilloso concepto de Pachamama. ¿Qué es Pacha? Espacio, tiempo. O sea, lo que Einstein en Occidente dijo que había descubierto que el espacio y el tiempo están interrelacionados, y por eso la teoría de él se llama teoría de la relatividad, nosotros ya lo sabíamos.
y está expresado en una palabra, pacha. Ahí está, espacio, tiempo, totalidad. Pero no solamente en eso, sino que además mama no hay que traducir solamente como mamá, como madre, sino como autopoiesis, o sea que tiene la capacidad ella solita para diríamos, generarse. Entonces, de esta manera, pues, el concepto de Pachamama está más adelantado que toda la ciencia de Stephen Hawking, de Einstein, de todos los capos de la ciencia occidental. Y así podría ir poniendo, por ejemplo, el concepto de Yachay. Yachay es al mismo tiempo ciencia y al mismo tiempo es sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y sabiduría? Que nosotros lo tenemos integral, en que la ciencia es conocimiento simplemente. Y puedo tener muchos conocimientos, Einstein tenía muchos conocimientos, pero la sabiduría es saber vivir. Y Einstein seguramente no tenía mucha sabiduría porque sus hijos acabaron en un manicomio, o sea, ¿cómo sería la familia de él, no? Entonces, puede ser una persona analfabeta, pero sabia, porque sabe vivir. Y la palabra yacha, y en todas las lenguas del Ecuador he estudiado, por ejemplo, en otra lengua se dice poné, en Safiki, en Shuar se dice ubishin, en todas está integrado la ciencia y la sabiduría. Entonces, aquí tenemos, para explicar los conceptos, utilizando nuestras lenguas, tenemos una maravilla. Tenemos realmente, o sea, nos faltaría tiempo. Así que yo les agradezco, muchas gracias y les deseo suerte. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor Monteluisa. De hecho, qué importante cuando dice que todos los pueblos, todas las comunidades generan conocimiento, ¿no? Y que debemos revalorizar y reconocer ese conocimiento como válido e importante. Ahora quisiera invitar a nuestros panelistas a dar una reflexión muy breve, final, ¿no? Para ya poder ir cerrando este espacio de diálogo. Quizás el doctor José del Val quisiera comenzar. Una reflexión bastante breve, ya como para ir cerrando este espacio. Pues nada más agradecer el haber podido participar escuchando a los colegas, ¿no? Y a ustedes, y que no queda más remedio que ante la pregunta que hacían de ¿es posible la interculturalidad? Sí es posible, pero hay que trabajarla. Eso es lo que diría yo, nada más, ¿no? Muchas gracias. Y gracias, Verónica. Fue un intercambio muy, muy rico. Aprendí mucho, tanto de José como de los comentarios de Luis, que agradezco también mucho, y también de las preguntas en el chat. No pudimos responder a todas, pero quisiera retomar una para terminar, que tiene que ver, alguien preguntaba, creo que fue Víctor, si las escuelas normales no deberían ser todas interculturales, en vez de clasificar algunas como interculturales porque son en territorio indígena. Y creo que una cosa que ojalá a lo largo del siglo XXI nos acordemos cuando miremos hacia atrás, hacia estos tiempos raros en pandemia, cuando hablábamos de si la interculturalidad es posible en la universidad, ojalá a lo largo de este siglo XXI ya se haga superfluo el adjetivar una institución educativa como intercultural. Ojalá nos riamos en algunos años diciendo qué raros que creíamos que debería haber universidades interculturales. Obvio que todas las universidades son interculturales. Es así como decir, oigan, es importante que la universidad sea mixta, hombres y mujeres. Estamos hablando de menos de 100 años. Y hoy en día a nadie se le ocurre, dice, qué chistoso es eso del siglo XIX, separar géneros, como si eso fuera separable en cuanto a los saberes. La universidad en el siglo XIX no sabía lo que se estaba automutilando, excluyendo a las mujeres. Pues ojalá en el siglo XXI la universidad se dé cuenta también lo empobrecida que se quedaría si deja fuera estos riquísimos saberes que Luis hoy nos compartió, que tienen que ver con matemáticas en lenguas originarias, pero también tienen que ver con cosmovisión, con epistemología. Si la universidad quiere ser el lugar de encuentro y transmisión de saberes, tienen que ser
todos estos saberes y no solo lo que pasó por el libro de texto o lo que pasó por la revista indizada o por lo que pasó por el ranking de Shanghai, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos que descolonizarnos todavía muchísimo para que en el futuro nos riamos juntos de esta pregunta que hoy nos lanzaron tan pertinente y todavía no respondida completamente, ¿no? Muchas gracias, Verónica, Noavita, también muchas gracias a María Amalia por la invitación. Bueno, agradecemos nuevamente tanto al doctor José del Val, a Gunther Dietz y a Luis Monteluisa por sus aportes, realmente han sido bastante enriquecedores. Queremos agradecer también a la participación de nuestro público presente y la participación activa que han tenido las